voy a hacer este canal donde voy a mostrar cómo es la vida del artesano, del emprendedor, porque no se trata solamente de producir, sino también hay todo un estilo. Generalmente cuando les preguntan a los artesanos que se definan, lo primero que te van a decir la gran mayoría es un estilo de vida. Mi nombre es Patricia, este es mi canal Manos Hualiche. Mi taller se llama Hualiche Artesanías. Hualiche es un vocablo charrúa, nuestro idioma originario, es un idioma que ya no se utiliza hace, no sé, muchísimos años, ¿no? Entonces lo que tenemos son vocablos sueltos, y cuando estaba decidiendo el nombre de mi taller hace mucho, buscando los nombres de nuestro pueblo en la zona sur, sobre todo del país. Yo soy de Uruguay, vivo en el departamento de Colonia, soy coloniense y vivo actualmente en un balneario que se llama Balneario Santa Ana actualmente. Hace 25 años que vivo, ¿no? Y me gustó mucho su significado, porque significa hechizo, hechicería. Entonces el nombre más aproximado, la traducción más aproximada al nombre de mi canal, Manos Hualiche, sería Manos Hechiceras. Y representa mucho lo que uno siente cuando crea cosas nuevas y de golpe te sorprendes con los resultados de lo que estás haciendo. Hace 33 años que soy artesana, además es una fecha que la tengo muy marcada porque yo estaba embarazada de Martina, mi segunda hija. Tengo seis hijos, tengo 3 mujeres y 3 varones. Y si estás bien, bueno, esta parte yo ya la he hecho. Es muy difícil grabarse a uno mismo, y es cierto eso de que te escuchás y es horrible. A mí no me gusta escucharme, entonces te dicen escuchate varias veces. Cada vez que me escucho peor, me gusta menos, así que dije, bueno, basta. Pero la introducción que grabé hace 2 días no, fue lo que menos me gustó, entonces la estoy volviendo a grabar. No me voy a cambiar de ropa para aparentar que estoy en el mismo día. Incluso hace 2 días estaba soleado, hoy está cubierto el cielo. Ayer no pude grabar porque tuve que ir a hacer fisioterapia y los mandados a Colonia, las vueltas que uno tiene que hacer. Entonces, bueno, sean bienvenidos, espero que les guste. Lo que yo voy a hacer en este canal es mostrarles cómo es la vida de un artesano, cómo se puede lograr vivir de esto, porque de hecho me lo planteé de cara a que, claro, con todos los años que tengo, yo casi desde el principio aporto, entonces estoy muy cerca de la jubilación. Sí tengo la antigüedad aportada, pero lo que no tengo todavía es la edad. Tengo 55 años, cumplo este mes 56. Acá te jubilas con 60. Viví toda la vida de esto, de hecho por algo he podido hacer los aportes a lo largo de mi vida. Y sí es un modo de vida posible que te permite estar mucho tiempo en tu casa, manejar tus tiempos. Tenés que ser, a veces sos muy autoexigente con uno mismo, ¿no? Uno se vuelve un poco explotador de su propia persona. Pero es lindo, así te quedes hasta cualquier hora. Los que son artesanos o los que están empezando saben que uno está en el medio de la casa. Yo ahora tengo, hace años, mis espacios, talleres. Tengo este espacio acá que en un principio lo pensé como un local. Lo que pasa que era la idea inicial que tenía, ¿no? Cuando yo pensaba, bueno, el día que me retire y esto se convierta también en un hobby, ya no solo la necesidad, porque vos ya estás jubilado, mi esposo ya se jubiló, ¿qué quiero hacer? Porque no quiero quedarme a no hacer nada. Y había planteado, es muy idílico el localcito en el monte, el localcito de artesanías. Pues les explico, vivo en una zona de monte, seguramente en la otra parte del video lo vuelvo a repetir, porque como lo grabé hace 2 días, de todo no me acuerdo lo que puse, lo que dije, que estoy muy cerca del río, y es muy idílico eso. Pero ¿qué pasa? Vas a estar todos los días
primero que acá no hay tanto tránsito de gente. Entonces, si tenés 6 hijos, tenés 8 nietos, vas a un cumpleaños, salís, tengo mis padres vivos, mi padre en Montevideo, mi madre en Colonia, mis hermanos, etc. También atarte a esta altura de la vida, cuando además uno ya tuvo el negocio, si estuviste, que es bastante esclavo tener comercio, ¿no? Tuvimos una pastelería alemana mucho tiempo, como 15 años acá en el balneario, además era un negocio muy sacrificado, donde tenía mucha parte de artesanía. Toda mi vida le he emprendido en lo que es artesanía, ¿no? Porque los productos que hacía incluso en la pastelería eran artesanales, lo ideé yo, la creé yo en un momento que en esta zona, que es sobre el Río de la Plata, tuvimos una crisis muy grande en el 2001. Y todo lo que no era de primera necesidad, la verdad. Entonces tuve que reconvertirme sin dejar todo esto. Esto lo sumé a ese negocio que emprendí. Qué cosa, ¿no? Épocas de crisis que terminás haciendo algo con lo que muchos soñamos muchas veces. Era una pequeña pastelería que en realidad no era tan chica porque el local no era tan chico. Lo que conseguimos para alquilar en su momento había sido hasta un mini supermercado y todo, pero bueno, tenía la casa, etc. No vivíamos acá, vivíamos en un pueblo cercano donde la crisis pegó muy fuerte. Y acá al ser turístico, bueno, hubo que hacer algo. No había mucho ni siquiera para plantearse cómo arriesgarse, porque cuando estás en esos momentos, como a muchos les pasó hace poco con la pandemia, o te largás o te largás. Y la verdad es que no fue bien, y no fue bien desde el primer mes que abrimos. Entonces eso hizo que nos quedáramos, ¿no? El balneario Santana es muy estacionario, como todos los balnearios. Trabajas muy bien los veranos y después en invierno haces la plancha. Abrí los fines de semana, etcétera. Pero claro, como yo tenía toda la parte de la artesanía y ya parece entonces, y hacía más de 10 años que era artesana, entonces tenía muchos materiales producidos, mucha artesanía ya producida, que en el 2001 pasó lo mismo que pasó con la pandemia, solo que no sé cómo fue en otras partes del mundo, estoy hablando a nivel local, ¿no? En que tantos locales cerraron y que si vos tenías la mercadería colocada en diferentes lugares, en un momento te la traías o porque el local cerraba del todo, o porque si no cerraba del todo iba a quedar todo lo tuyo parado ahí, ¿no? Entonces tenía todo eso hecho. Los artesanos solemos ahorrar mucho en materiales. Esto lo van a entender los que son artesanos igual que yo. Generalmente, claro, la artesanía tiene muy poco costo, pero muchísimas horas de mano de obra. Entonces muchas veces vos tenés un 10% del costo. Entonces lo que vos haces es, bueno, yo vendí, no se puede calcular individualmente, porque uno no hace de a una piecita. Pero vos produciste, no sé, 50 pares de caravanas, por dar un ejemplo, caravanas en vitrofusión, que las hago yo. Pues tengo taller textil y taller en vitrofusión. Y vas reinvirtiendo en materiales. Porque es claro, ¿cómo calculás el costo de un parcito de caravanas? Que lo que usás son 2 piecitas de vidrio y un anzuelito. Entonces muchas veces si vendiste 20 pares, 10 pares lo volvés a invertir en materiales. Sobre todo porque además, por ejemplo, no pasa tanto en el rubro mío. Sí, hay cosas que tenés más costos. Si yo voy a hacer prendas de telar, la lana es cara. Pero la gente que trabaja en plata y en oro, si no hace eso, son materiales tan caros que después no tiene para producir en épocas que está más complicado, ¿no? Entonces, bueno, tenía muchos materiales. Y eso me permitía en los inviernos producir y producir y producir y producir, y que gran parte de lo que se vendía era artesanía. Tenía toda una parte muy fuerte artesanal y toda una parte artesanal de artesanía y toda una parte fuerte de lo que era pastelería, que es, claro, es mucho más de un consumo siempre, ¿no? No afecta tanto la crisis cuando es algo de primera necesidad, básicamente. Y bueno, y aparte en el tiempo uno fue aprendiendo otras cosas. Por ejemplo, vitrofusión yo no hago del inicio. Vitrofusión yo empecé a aprenderlo después del 2004, por ahí, que fui a estudiar eso. Yo soy dibujante. Lo que pasa es, claro, cuando hice la carrera de dibujo, estamos hablando
no, antes, 88, 89, fui yo a la Figari a estudiar. Y no era tanto, cuando me volví al interior era más complejo ser dibujante en un pueblo del interior, dibujante de publicidad. Entonces ahí fue que me volqué a la artesanía. Bueno, esto era que se va a repetir después mucho lo que dije y seguramente alguna parte la tendré que editar, pero me gustó tan poco la introducción que hice, que había sido breve. Eso que te lo lees, y eso de leer y repetir es tan poco natural a veces que era la parte que menos me gustaba de verme. Y me van a ver con otra ropa porque no me iba a cambiar de ropa para disimular que era todo grabado en el mismo día, ¿no? Sépanlo, que esta parte la, la hice de nuevo. Así que, por favor, sean bienvenidos, espero que les guste. Lo que estoy haciendo es para enseñar, para que la gente, sobre todo, pasan todo, no digo solo mujeres, pero también hay muchachos, hay hombres que les puede servir mucho cómo emprender de su casa. Nunca le diría a alguien que deje el trabajo que tiene, pero a veces, si tenés un trabajo y no te alcanza, lo que podés hacer en tu casa puede sumar y mucho, ¿no? Esto de poner los huevos en diferentes canastas, que a veces termina siendo ese tu principal medio de vida y te armas un taller, etc. Pero bueno, quería enseñarles eso. Me interesa mucho también contarles y en lo posible mostrarles cómo a veces cuando uno es en el inicio puede generar una artesanía con bajos costos. Saquemos lo que es vitrofusión, que yo tengo 2 hornos que son caros, cuando tenés telares, los telares muchas veces son caros, la lana es cara, pero también hay otros tipos de artesanías que a veces yo les he enseñado a otras amigas y eso para cuando quieren arrancar, ¿no? Quieren arrancar con algo extra. Bueno, mira, hay toda una artesanía que vos podés arrancar con fibras naturales. Me interesa enseñarles todo, pero eso también, ¿no? Que como en el comienzo a veces puedan arrancar sin necesidad de estar haciendo unos gastos enormes de dinero. Así que bueno, dejo por acá. Espero que esta vez me guste un poco más lo que grabé. Nos vemos. Empecé en un momento que me vine a vivir al interior, vivía en Montevideo, soy del interior, estaba estudiando dibujo en Montevideo y cuando llegó la hora de venirme, en realidad lo que había estudiado el mercado era bastante limitado, sobre todo en el interior, pero con 2 nenas chicas, estaba embarazada de la segunda, era como se me complicaba mucho la vida en Montevideo, viviendo en un apartamento en el centro, bien en el centro. Bueno, era el tema de la seguridad, el tema de la calidad de vida, para salir con las nenas a jugar había que irse hasta la Rambla o irse hasta una plaza, era complejo, tenía mi familia en Colonia y como dibujante de publicidad hace 33 años, un poquito más, el mercado la verdad era muy limitado, de verdad era limitado. Entonces empecé embarazada de la segunda, estaba con los malestares del embarazo y eso, y empecé medio como para distraerme. Voy un día a la Casa de la Cultura de Colonia y saco entre libros que sacaba para leer, etc., encuentro un libro que fue genial, de muñecas de arpillera. Yo las había visto, a mí siempre me gustó ser artesana. Para empezar, estudié dibujo en una escuela de artes y artesanías porque además era medio lo que había, a veces uno de los chiquilines. Hoy día hay mucho más información de todas las posibilidades que uno tiene. Bueno, esto de YouTube para mí es genial, todo lo que se puede aprender es bárbaro. Y bueno, entonces estaba buscando para distraerme. Camila era muy chiquita, estaba embarazada de la segunda, que fue lo que hizo que me hiciera volver al interior, ¿no? Porque si era bravo con una, con 2 iba a ser más complejo. Y saco ese libro de la Casa de la Cultura y me encantó y le hice fotocopias. Eran las fotocopias comunes, las que se destiñen. Y las había visto en Montevideo, no me acuerdo si en el mercado o en ferias, y me puse a hacerlas. Pero me puse a hacerlas no con la intención de venderlas, me puse a hacerlas porque quería ocuparme, me sentía muy, muy mal en la mañana, entonces a la tarde me ponía a coser y era algo que pudiera hacer extra, ¿no? Simplemente como un hobby lo empecé a hacer. Y mi madre me dijo, ¿por qué no vas? Había una feria de artesanos en la Ciudad Vieja. Fui con la mesita mi abuela tenía en el galponcito un placar viejo muy antiguo y se le había salido una de las puertas. Entonces abuelo le puso unas patas
eran muñecos de arpillera, compré una arpillera como mantel así, y fui y me puse con las cosas. La gente empezó a preguntar. Y mi madre, que pintaba unas cajitas de madera también, puro hobby, y le estaba pintando una cantidad, dijo, ay, tenía también una amiga en esa feria, y le dijo a esta amiga con la que había arreglado, ella vendía otras cosas, cerámica, en medio de onda le iba a poner las cosas de mi vieja, y yo tenía esas muñecas locas, y le dijo, se las doy a Patricia, y Beatriz le dijo, sí, sí, dáselas, si tiene algo, pero bueno, y armé una mesa. Y vendí, no vendí una barbaridad, pero arranqué vendiendo. Y eso fue lo que me hizo que me empezara a gustar. Ni siquiera planeaba hacerlo para toda la vida. Nada, dije, ay, qué bárbaro, plata, plata que entra. Y la verdad es que en el devenir del tiempo, claro, uno empieza, ¿no? Y empezás a vender y de golpe a la semana siguiente, claro, había vendido, no me acuerdo cuántas muñecas de esas vendí alguna cajita de mamá, mamá ya me hizo más, y ya me hizo hasta portarretratitos. Y yo empecé a hacer otros modelos de esta muñeca. Pues este libro, que yo me había hecho las fotocopias, tenía varios modelos, ¿no? Entonces tenía unos que eran, había hecho las grandes, que eran como aldeanitas, eran muy lindas. Tengo alguna que me quedé de recuerdo y eso. Y y después hice como los niñitos. Y resulta que empezaron a gustar un montón. Entonces después en lo mismo, en el mismo estilo, estamos hablando de una artesanía que en ese momento hacía con muy poco costo. Comprar la arpillera, lo más barato del mundo, era arpillera, alambre, hilos en estos tonos beige, hilos así, y con sisal le hacía los canastitos, entonces agarraba un poco de lentejas, de cosas y hacía las canastas que iban llevando cositas. Y me encantó hacerlas. Fue con lo que empecé. De hecho, cuando he tenido amigas que quieren empezar en artesanía, tenía una amiga, Elsa, que ya no está, y ella trabajaba de empleada en un almacén acá, en Santana, hace muchísimos años, ¿no? Y yo ya no las hacía más porque había empezado a hacer otras cosas. Claro, en el tiempo uno va aprendiendo. Yo como soy dibujante, fui mucho más por ese lado, por el dibujo y la pintura. Entonces hacía Bauen Marley. Muchos años hice Bauen, que es pintura decorativa alemana. Mi familia, la parte de la migración de mi familia por parte de mi padre eran inmigrantes alemanes. Entonces había una cuestión, y aparte del medio fui aprendiendo de mis tías a tejer. Mi padre, cuando yo era chica, tenía telares, él tejía. En un momento él se dedicó estamos hablando de los años 70, ¿no? Tuvo un taller de telares, entonces esa parte ya venía, lo sigo haciendo hoy, me encanta. Y uno, claro, 33 años vas cambiando de tanta cosa. De hecho, vitrofusión no fue lo primero que empecé a hacer. La vitrofusión no era conocida acá. Por ahí en otros lugares, sí. Eso lo hice recién después del 2000. Ahora tengo un taller de vitrofusión, tengo 2 hornos, me encanta, divino. Pero bueno, para cuando ya no hacía más las muñecas de arpillera, cuando tenía alguna amiga que quería empezar, como en el caso de Elsa, porque además no tenés, a veces al arranque, no tenés dinero para montar tu taller, no te vas a montar un taller para ver qué onda, para ver si se vende, si no se vende. Entonces ella empezó, pero ella le dio una vuelta de tuerca. Cada uno le va agregando lo suyo, ¿no? Yo las hacía en color arpillera, era muy estilo muy natural. Había agregado que también de otro libro muy parecido, era una colección como hacer de los años 70 estos libros. Si alguien los encuentra, porque de esa colección yo después he encontrado pocos. Pues incluso aunque no las haga más, el libro original me encantaría tenerlo porque tengo 4 nietas, tengo mis hijas, tengo nietos varones también, digo, cualquiera no puede hacer esto. Tengo amigos artesanos, no somos todas mujeres. Por ahí en la parte de costura somos más mujeres que otra cosa, en la parte de tejido somos más mujeres. Acá hay lugares donde tejen más los hombres que las mujeres. Y ella le encontró una vuelta que me pareció genial y vendía muy bien. Empezó a teñir la arpillera, la teñía ella. Vivía en el campo acá cerquita, por eso trabajaba en un almacén acá. Y empezó a teñir, me acuerdo que a veces yo me quedaba en el campo de Elsa, era esos campos que no tenía luz de UTE. Entonces sí tenía agua, pero tenía agua de pozo y dábamos bomba agua toda la noche con Elsa.
y me acuerdo en el campo de Elsa, ella tenía un rancho literal, ella vivía en un rancho. Tenía la que había sido la casona que vivían los padres y al lado, lo que había sido una quesería, le habían hecho techo de quincha, tenía mucha onda, no era un rancho horrible, era un ranchito, pero era lindo. Tenía las cuerdas con las arpilleras que ella iba tiñendo de colores, y ese fue su aporte a algo que además ya venía. Cuando yo compré el libro era porque alguien lo hacía, no era original mía. Y de hecho comenté que las había visto en alguna vez en Montevideo. El toque mío fue hacerlas muy natural, muy con los canastos, con flores secas, con cosas. El toque de Elsa fue la arpillera de colores. Y me acuerdo que hacía muchas brujas Elsa. Las brujas yo las vendía también, pero con todo color de arpillera, muy bonita. Y ella empezó teniendo en negro algunas partes, entonces hacía las brujas, en partes eran en el color arpillera y parte en negro. Y después ya agarró viaje, empezó a teñir otros colores y era una serie de aldeanas que eran con telas con las arpilleras en todos colores. Y vendía Elsa. Y Elsa, que además había hecho en algún curso de la Escuela del Hogar, había hecho pintura sobre tela, empezó a agregar pequeñas cosas. La cuestión es que estuvo un montón de tiempo vendiendo, dejó el trabajo que tenía acá, con un sueldo mínimo, y estuvo viviendo de eso, pero un montón de tiempo. Esa es la parte de ahora. Vamos a cortar acá. Pero incluso la misma artesanía, si uno lo va a tomar desde la influencia cultural que uno recibe de antes, puede ser muy distinta y ser representativa del mismo lugar. Por ejemplo, para hacerlo más claro, tengo amigas artesanas. Hay una que hace artesanía típica estilo portugués, porque Colonia fue una colonia portuguesa, entonces está esa cerámica esmaltada en colores blancos y azules mayoritariamente, y ella hace eso, y es identitaria de Colonia. Pero tengo otra amiga que hace cerámica chanatimbú, hace cerámica indígena, cocida en barro, bruñida, con los diseños que hacían los indígenas, y también es identitaria del mismo lugar, a veces diferentes momentos históricos, con diferentes técnicas. O tengo otra conocida, hay una chica que yo conozco que hace una cerámica que es totalmente distinta. Es esmaltada y no tiene nada que ver con la que se hace. Hay un gran ceramista toda la vida que tiene un taller muy conocido en Colonia, que es cerámica estilo portuguesa. Y entonces, independientemente de que lo tuyo, lo que vos hagas, tenga o no la influencia histórica del lugar, vos podés ir aportando, generando una nueva estética, una nueva forma de hacerlo, o usando la que ya viene, ¿no? Hay talleres que se basan mucho en lo que ya están haciendo, o en lo que ya hay históricamente en el lugar, y generan su impronta, traen su aporte. O hay alguien que es disruptivo, hace algo totalmente nuevo, y también se va convirtiendo en algo identitario del espacio. Yo trabajo por un lado lo textil, y por otro lado lo artístico, entonces lo más probable es que haga esos dos canales con esos dos temas, enseñándote lo que me pidan en los comentarios o lo que vaya surgiendo, todo lo que sepa se los voy a enseñar. Yo ya crucé todo el río laboral, toda tu impronta en los materiales que lo hagas, toda esa preparación que uno va haciendo, toda esa transformación que uno va haciendo de los materiales que te ofrece la zona, de lo que hay culturalmente. Cuando uno ya tiene esas horas de taller, eso ya es mucho más que una simple manualidad, eso es una artesanía. Puedes estar empezando ahora a ser un artesano, o puede ser que lo hagas de toda la vida. No necesariamente tiene que ser un taller antiguo, tenés que llevar todo años y años para que vos tengas el oficio. El oficio lo vas a ir desarrollando vos mismo, tu propia estética, lo que representa, tus nuevos diseños, lo que representa para vos, lo que no necesariamente tiene que ser. A ver, por ejemplo, hay artículos que yo hago que lo mío tiene más que ver de repente con lo que es la inmigración. Los telares, por supuesto, son técnicas antiguas. Pero, por ejemplo, hay cosas que yo he hecho que es representativo de lo que me recuerdo cuando era chica. Me gusta mucho, yo hago también muchos muñecos de trapo, hago los tejidos, hago vitrofusión. En lo que es vitrofusión me inspiro mucho en el entorno natural y después les voy a explicar eso. Pero en lo que es muñecos de trapo, yo hago mucho también los personajes que yo recuerdo de cuando era chica. Por ejemplo, los lincheras o las doñas del barrio. Son cosas
que a mí me retrotraen a mi propia vida. Y esa ha sido mi impronta. Con respecto a lo que es vitrofusión, que yo me respaldo mucho en lo que es el medio ambiente, bueno, la cercanía con el Río de la Plata. De hecho, el eslogan de la parte mía de vitrofusión es desde las profundidades sedimentosas del Río de la Plata. Porque, por ejemplo, en mi estilo de vitrofusión, que como la mayoría uso mucho lo que son ampollas, burbujas, óxidos, esmaltes para pintar, yo uso el diseño de peces. Pero ¿qué pasa? El Río de la Plata no es el Mar Caribe, no son los peces de colores en un océano cristalino. Es un río de aguas marrones con peces en colores más apagados. Entonces, y mi diseño refleja eso. No quiere decir que no sea atractivo, es diferente. También me respaldo mucho en lo que es la naturaleza que me circunda, que es muy colorida. Entonces, mi aporte a esta zona es eso, o lo que esa zona me aporta a mí es eso. Con respecto a hoy, porque medio me voy por las ramas, por supuesto, es cuando uno se inicia en esto, cuando te decía que no necesariamente hay que ser una gran inversión cuando todavía no se sabe si esto lo vas a sostener en el tiempo, si recién estás arrancando. Por supuesto que vas a poder vivir esto si sos constante, si tenés que ser muy constante, porque hay que meter muchas horas de taller. Junto cuando yo empezó a hacer las muñecas esas de arpillera, yo también conseguí un libro de muñecas de chala. Y estamos hablando de materiales que prácticamente no tienen costo. La chala se la sacás al choclo. Cuando hago, por ejemplo, hago canastos en fibras naturales, las fibras las recolecto en el lugar. No tienen costo. Si tengo un pequeño costo cuando, por ejemplo, en los hilos que uso para hacer las uniones o cosas de esas. Eso no quiere decir que yo sea cestera, yo no hago cestería, sí sé hacer canastos, pero los utilizo en función de mi trabajo en vitrofusión, por ejemplo, o a veces como complemento en los muñecos de trapo y eso. Hago juegos de posavasos y les hago los canastitos. Entonces también ahí está el aporte de lo que te da el entorno. Entonces busques algo típico del lugar, que es más típico del lugar que algo inspirado en el lugar que habitás. O algo que vos vas capturando de la historia del lugar que habitas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya les digo, está muy bien el trabajo que uno hace con las manos, la manualidad en sí, pero cuando esto ya se desarrolla en un medio de vida, ya deja de ser solamente una manualidad. Es una manualidad con un montón de valor agregado, como por ejemplo lo que termina siendo después a largo plazo, vas haciendo tu inversión en el taller, las horas en el taller. En el momento en que ese producto que vos diseñaste, que desarrollaste, que hiciste, que es tuyo, que está en tu taller con tus materiales, lo pones en el mercado y tiene el precio, eso ya pasa a ser una mercadería. En el caso nuestro, la sustentabilidad es importante, porque además eso nos ha permitido vivir más tranquilos, ¿no? Eso es importante para todo el mundo. Pero como vos estás en tu casa, y una cosa importantísima que tiene el ser artesano es que te permite hacer más cosas en tu casa, estar más tiempo de calidad con tu familia, haciendo lo que te gusta en tu casa, compartiendo, no sé, cocinar, hacer una huerta. Manejas tus tiempos de otra forma, ¿no? Y la idea que tenía ya desde hace mucho tiempo es, bueno, ¿qué pasa el día que me jubile, el día que me retire y ya lo tengo muy cerca? Y había pensado, el local, sí, acá en casa donde vivo, en el bosque, en el monte, el localcito de artesanías, y me lo había planteado, bueno, pero ¿cómo hago? Si yo no quiero estar todos los días abierto, sin moverme de casa, porque además tengo los nietos, tengo los hijos, voy, no viven acá, la mayoría viven cerca, pero no acá. ¿Qué hago? Si yo tengo siempre abierto, tengo que estar abierto, no puedo. Entonces ahí fue que surgió el manejar, el digitalizar todo el emprendimiento. Ay, qué frío está ahora. Hay mucha gente que piensa que no se puede vivir de esto. La verdad es que sí. De hecho, yo hace 33 años que estoy haciendo esto y ya tengo incluso la causal jubilatoria. No tengo la edad, pero he podido hacer mis aportes jubilatorios. Me voy a jubilar de esto y no dentro de tanto tiempo. Me quedan 4 años. Por una cuestión cronológica nada más, porque la antigüedad en años aportados ya la tengo. Y eso únicamente si de verdad se ha podido sostener en el tiempo, ¿no? Ha sido mi trabajo siempre. Entonces la gente que piensa que no se puede, sí, la verdad que sí se puede. Lo otro,
uno es artesano, eso no es solamente hacer una manualidad. Y no importa si estás empezando ahora o si hace muchos años, el ser artesano es un oficio. Puede ser orfebre, ceramista, como ceramista puede ser alfarero, puede ser talabartero, dentro del talabartero está el soguero, que hace unos trabajos increíbles, ¿no? El joyero, el platero, qué sé yo, tejedores, carpinteros, herreros, leo un poquito porque no me olvido, de hecho, hilanderos, talladores, de todo. La verdad es que lo que espero es que les guste, que les sirva y nos seguimos viendo. Chao. Voy a hacer seguramente un canal aparte con tutoriales, porque en este les voy a mostrar cómo se vive, cómo es la vida de un artesano, el entorno. Se vive un entorno muy lindo, que es muy lindo de mostrar. Vivo muy cerca del río, vivo en el medio del monte, tengo mi huerta, me gusta hacer todo, cocino todo, hago todo. Y que esa es parte de la vida de ser artesano, pero te tengo que mostrar cómo hago las cosas también. Y por un lado, porque además me lo planteé mucho, ¿qué hago? ¿Un canal de tutoriales? ¿Y cómo te explico toda la otra parte? Si yo te tengo que mostrar cómo es vivir de esto, que sí se puede. Y yo no sé si a vos te va a gustar tejer crochet, o te va a gustar sentarte en un telar, o te va a gustar hacer los muñecos de trapo, o te va a gustar hacer vitrofucción, o simplemente pintar. Pensando cómo iba a ser en la parte del retiro, es que me surgió esto que también es desafiante, de digitalizar todo, llevarlo todo a las redes y hacer un canal de YouTube, o más de un canal de YouTube, donde enseñe lo que es ser artesano y donde enseñe artesanía. Esto es lo que yo he pensado. Bueno, ahora sí nos vemos.